En este video hablaremos sobre los tipos de lenguaje de programación. Gracias a la Comisión Electrotécnica Internacional y S5, lenguajes de programación estándar, han surgido como los más comunes y utilizados tanto para controladores programables, discretos como para procesos con su publicación, IS 61131 parte 3, la organización identifica como estos 5 lenguajes de programación como diagrama de escalera, lista de instrucciones, diagrama de bloques, de función de texto, estructurado y gráfico de funciones secuenciales. La IE se desarrolló estos estándares de programación en respuesta al crecimiento número de proveedores de automatización y la complejidad de sus aplicaciones. Pero muchos pueden estar preguntándose sobre las características de cada lenguaje de programación. ¿Cuándo usar uno sobre el otro? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de En este video proporcionaré una breve descripción general y una comparación de cada uno de los lenguajes de programación del PLC. Diagrama ladder. Este lenguaje de programación es probablemente el más utilizado, inventado para reemplazar los sistemas de control de relés cableados. Visualmente este lenguaje se asemeja a una serie de circuitos de control con una serie de entradas que necesitan verdaderas para activar o unas o más salidas de programación del diagrama de escalera. Es ideal para una aplicación simple donde las entradas digitales comprueban varias condiciones y un programa básico analiza las entradas y dispara las salidas digitales en respuesta. Puede haber temporizadores o algunas comparaciones básicas o matemáticas, pero no hay funciones complejas involucradas. Sin embargo, a medida que la complejidad de la funcionalidad del PLC ha crecido, el lenguaje de diagrama de escaleras se ha visto desafiado a cumplir con estos avances. Las funciones como PI de trigonometría y análisis de datos se requieren comúnmente en muchas aplicaciones de control, pero son difíciles de implementar con este lenguaje para poder trabajar en ellos. Los diagramas de bloques funcionales es un lenguaje de programación de tipo gráfico y permite al usuario programar rápidamente. Se trata de un lenguaje de alto nivel que permite resumir funciones básicas en bloques de modo que el usuario solo se preocupa por la programación funcional de la rutina. De este modo es ideal para los usuarios que no tengan habilidades avanzadas en programación. Actualmente es un lenguaje muy popular en aplicaciones que implican flujo de información o datos entre componentes de control. Diagrama, funciones secuenciales. Este lenguaje de programación trata de un método gráfico de modelado y de descripción de sistemas automatismos secuenciales, en los que el estado que adquiere el sistema ante el cambio de una entrada depende de los estados anteriores. Son programas que están bien estructurados y cuyos elementos básicos son las etapas, las acciones y las transiciones. De este modo, una secuencia se compone de una serie de etapas representadas por cajas rectangulares y que se encuentran conectadas entre sí por líneas verticales. Así, cada etapa representa un estado particular del sistema y cada línea vertical a una transición. Estas transiciones están asociadas a una condición verdadero o falso, dando paso así a la desactivación de la etapa en la precede o a la activación de la posterior. Lista de instrucciones. Lista de instrucciones. Se trata de un lenguaje de texto, en este caso similar a un ensamblador. Este lenguaje consta de muchas líneas de código y cada línea representa exactamente una operación. La lista de instrucciones es un lenguaje de bajo nivel y como tal se ejecuta mucho más rápido en el PLC. También es mucho más compacto y consumirá menos espacio en la memoria del PLC. A pesar de las ventajas que brinda un programador, el personal de mantenimiento y servicio no prefiere la lista de instrucciones, quizás porque es menos visual y es más difícil tener ni idea de lo que está haciendo el programa y qué errores representan o están presentando. En este lenguaje también puede ser difícil ingresar funciones complejas como PIB y cálculos matemáticos complejos. Texto estructurado. El texto estructurado está basado en los lenguajes de tipo de texto de alto nivel y es similar a los ya conocidos Pascal Basic y C++. Todavía no es muy popular, pero es muy lenguaje que requiere conocimientos previos de programación.
Las funciones de control de procesos, la trigonometría, el cálculo y el análisis de datos pueden implementarse mucho más fácilmente con este lenguaje. Las principales ventajas de este lenguaje respecto al listado de instrucciones es que incluye la formulación de tareas del programa, una clara construcción de los programas en bloques con regla o instrucciones y una potente destrucción de construcción. Los diferentes lenguajes de programación disponibles es importante tener en cuenta algunos factores antes de decidir cuál usar para su aplicación. Si ya está familiarizado con un determinado lenguaje, pues la tendencia puede ser seguir con la que sabe. Sin embargo, aquí algunos factores importantes. Facilidad de mantenimiento por parte del usuario, final diagrama de funciones secuenciales, la aceptación universal del lenguaje diagrama de escalera, velocidad de ejecución por parte del PLC. Listado de instrucciones. Aplicación con ES digitales, LD o FDBD. Programa de bloques funcionales. Facilidad para cambiar el código. Más tarde, diagrama de escalera. Facilidad para implementar ecuaciones matemáticas complejas. Texto estructurado. Aplicaciones con procesos repetitivos. Diagrama de funciones secuenciales. Conclusión. Ahora, ya que conocemos de forma general los lenguajes de programación, es importante mencionar de su plataforma PLC o PAP también puede afectar la elección de los lenguajes de programación, ya que no todos los proveedores de automatización tienen un software de programación que sea compatible con el estándar del IES. Si bien muchos programadores están sujetos a una especificación del cliente, si tienen la libertad de elegir una plataforma de hardware, debe decidir primero qué lenguaje o lenguaje funciona mejor para la aplicación y luego, en consecuencia, seleccionar el hardware y el software necesario.